Bien, disculpe, tuve que venir a la universidad porque en otro lado no podía y no tengo acceso, pero buenas tardes a todos. Gracias al Segundo Congreso Internacional de Desarrollo Social y de Salud. Y de alguna manera presentamos este proyecto muy brevemente. Efectivamente, este proyecto nos ha permitido en este momento, pues, comenzar con algunas estrategias precisamente de la educación emocional. La educación emocional, como nos dice el autor más principal, Visquera 2003, es un proceso educativo en el cual, pues, vamos a potenciar hoy las competencias emocionales. Hoy México tiene un modelo ahora que es la nueva escuela mexicana basado precisamente en la parte socioemocional. Y esta parte socioemocional se implica en todas las áreas. Recordar que precisamente la educación emocional pues trata del conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades para comprender y sobre todo desarrollar estas emociones como cuáles son, como la autorregulación, la empatía, las habilidades que de alguna manera vayan siendo controladas por los estudiantes. Ahora bien, nosotros tomamos esta definición, pero también tomamos el origen latín que es emover, es que significa poner en movimiento. Entonces, a partir de esto, nosotros vemos que las emociones, de alguna manera, son fundamentales para el aprendizaje y no lo digo yo, lo dicen las neurociencias. Las neurociencias hablan precisamente de esa integración en donde la parte cognitiva y la parte emocional es muy importante para lograr cambios de aprendizaje en los estudiantes. Entonces también sabemos que las emociones pueden ser positivas o de alguna manera negativas. Las positivas, como en este momento, desarrollamos muchas emociones de alegría, de entusiasmo, ¿verdad? Pero también eso pueden ser emociones negativas, ¿verdad? De ansiedad, el estrés que han producido en los estudiantes algunas situaciones. Entonces, estas emociones son las que se comparten de alguna manera y que influyen, ya está comprobado, en los ambientes de aprendizaje y lo que es en la parte cognitiva. Ahora, integramos la tecnología porque sabemos que hoy los jóvenes son interactivos, las nuevas generaciones vienen con esa habilidad digital, pero que tiene que ser orientada para poder aprovechar al 100%. Entonces, tomamos esto de las inteligencias múltiples de Goleman, tomamos todo lo que es la parte de las inteligencias también, de las emociones. Hoy, muy las tecnologías están avanzadas en el reconocimiento de cara, de voz. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo mucho énfasis en el manejo de las emociones y es algo que está creciendo cada vez. Entonces, nosotros en este estudio fue desarrollado para estudiantes de nivel básico, en donde lo que queremos es trabajar con las emociones, con los niños, y vayan identificando sus emociones, pero a través también de desarrollar ciertas habilidades tecnológicas y tendencias científicas. ¿Qué tiene que ver esto? Porque la formación científica también tiene que ir en pro de alguna manera de apoyar también ese desarrollo y control y regulación de las emociones. Aquí tenemos la competencia emocional, pues entonces no solamente, sino que se trabaja en el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes, y por lo tanto tenemos que el niño primeramente tiene que reconocer y comprender que hay emociones y tiene que reconocer a sí mismo que genera ciertas actividades educativas y ciertas acciones que él reconozca en primer lugar qué emociones tiene al estar haciendo ciertas actividades. También los niños o de alguna manera buscamos que expresen sus emociones. Esto nos ayuda para que ellos puedan mismos saber si están tristes, si están, y qué es la causa que les da este tipo de emoción. Así también ayudarlos, ¿verdad? A guiarlos a controlar esas emociones, es decir, más bien a regular nuestras emociones que generamos. Hay veces que esas emociones, pues, son positivas o negativas, pero el estudiante tiene que aprender a regularlas, a controlarlas y a encauzarlas para el bien de su aprendizaje. Entonces, aquí lo que buscamos precisamente es que en este binomio educación tecnológico, ¿verdad? La parte de la educación tecnológica emocional, ¿qué quiere decir? Que por un lado tenemos en primaria una propuesta educativa que combina estas herramientas tecnológicas. En el caso de nosotros usamos pizarras, pero a través también de tabletas, juegos digitales, pues está llevando a cabo esa interacción. Y la idea es desarrollar esas habilidades emocionales en los niños y las niñas. Esta parte me interesa mucho porque
en este, yo le digo, en este trinomio, ¿verdad? De elementos donde por un lado están las competencias emocionales, por otro lado está la pedagogía que sigue siendo parte de las estrategias didácticas, parte de lo que, y la parte tecnológica. Entonces, esto ya es algo que se está dando un conocimiento, no solamente en la parte pedagógica, sino también en la tecnológica, pero también combinada esa parte pedagógica emocional, en donde entendamos el desarrollo cognitivo y que el primer proceso que tienen los estudiantes al estar interactuando son los canales, los sentidos. Por eso veíamos estas percepciones que se hacen a través de los sentidos y que la neurociencia dice sí, pero también la parte que se conectan las emociones a lo cognitivo y este procesamiento de información se logra a que el mismo alumno o estudiante reconozca esa conexión y qué es lo que le ayuda a desarrollar sus procesos cognitivos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo en esta pizarra? Porque es la pizarra, es analizar el impacto de la educación tecnológica emocional a través de un diseño de un diseño de un ambiente de aprendizaje en donde lo que buscamos es promover precisamente la activación de los procesos cognitivos y emocionales en el estudiante y el desarrollo de una formación científica y también en este caso en los estudiantes de educación básica, dado que fue un taller de vocación científica que año tras año se hace, llevamos esta tecnología de alguna manera probándolo ya. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que esta pizarra ayuda a los estudiantes a primero a identificar sus emociones. Segundo, nos ayuda a que en ese proceso también una de las partes muy importantes del desarrollo de la formación científica es no solamente el pensamiento de resolución de problemas, sino también la creatividad. Entonces, estos elementos hacemos en el taller que ellos vayan reconociendo. Aquí vemos cómo los niños en esta pizarra van logrando desarrollar ya más este concepto, donde vemos cómo expresa sus emociones, ¿no? En este caso, el taller expresan sus emociones con diferentes formas que se les pide hacer su entorno, qué es lo que está pasando también con su relación en sus emociones con su entorno familiar. Y bueno, aquí solamente quiero decir algo bien importante. Esta parte de desarrollar ciertas áreas disciplinares, pero también en el caso de las emociones y en el caso de este taller, nos permitió también ver que los niños actualmente están inmersos en la tecnología. Esta pizarra lo que hace es que a través hoy del reconocimiento de voz y de mano, dibujan los estudiantes con esta herramienta. Entonces, nuestra pregunta de investigación es cómo impacta actualmente la tecnología, ¿verdad? En este caso, eh, la tecnología en las emociones. Y por eso tenemos el concepto de tecnología emocional. Bajo un paradigma cuantitativo nos fuimos a explorar qué es lo que pensaban nuestros estudiantes y cómo interactuaban con nuestra herramienta. Esta herramienta precisamente pues no fue un proceso nada más, es transversal, no experimental y a través de un cuestionario nosotros fuimos evaluando. Aquí la maestra les pedía de alguna manera que desarrollaran de alguna manera una actividad en donde estos estudiantes de alguna manera les enseñaba cómo interactuar. Si se dan cuenta, es un reconocimiento. Tiene en un lado las herramientas para escoger los colores, por el otro lado buscaban su tipo de qué pincel iban a hacer. Todo lo hacen de manera manual, se reconoce la mano y lo pintan. Eso también nos da esa interactividad que el niño busca. Ujú. Y entonces, este tipo de emociones van ellos eh, dibujando, qué sienten, qué postura toman en el reconocimiento de sus emociones. Aquí vemos algunos resultados de los niños, se les pide que son pinturas que hacen los niños, o sea, dibujos digitales que hacen los niños a través de la pizarra. Y entonces uno de los es el reconocimiento de qué emoción tienen, ¿verdad? Y vean ahí cómo los niños se reconocen, unos contentos, otros alegres y otros que están de alguna manera con una emoción que ni es ni alegre ni triste, pero van dando de alguna manera ese proceso de reconocimiento y regulación de las emociones. En el tallercito que tenemos se les va pidiendo primero que identifiquen sus emociones, cómo ven a los demás, cómo les gustaría, ¿verdad? Y vamos tratando de que ellos mismos lleguen al control de sus emociones. Aquí, en qué tipo
de entorno trabajamos, pues fueron en un rango de 5 a 13 años. La mayoría vienen de escuelas públicas. De alguna manera, sí se les dificultaba, ¿verdad? De alguna manera el taller y el manejo de la pizarra. Entonces, fue una dificultad media porque hay que adaptarse a la herramienta, pero al final ya se les facilitó conforme fuimos avanzando el uso de la pizarra. Les gustó el tallercito, lo que hicimos, totalmente afirmativo. Ellos se les preguntó. Teníamos niños de 5 a 13 porque ahora los talleres van varios, van todos en este caso. Se divirtieron, sí, definitivamente los niños se divierten y aprenden con este tipo de pizarras interactivas. Algunos sí tuvieron, sobre todo los más pequeñitos, porque acuérdense que la psicomotricidad fina se va alcanzando en otros niveles más altos y en la gruesa pues es más para los pequeños. Sin embargo, se les ayudó mucho a este proceso. También la mayoría expresó que sí aprendieron algo nuevo, fue a expresar sus emociones y a saber que existen emociones positivas, negativas y que de alguna manera vamos reconociendo. Ahora, inducimos la tecnología y la formación científica porque les decíamos si les gustaba este taller y si ellos les gustaría desarrollar ese tipo de tecnologías y nos decían sí, sí, definitivamente a mí me gustaría aprender a desarrollar este tipo de tecnologías, a mí me gustaría ser un científico, a mí me gustaría desarrollar cosas que pudieran usar las demás personas, fueron algunos de los comentarios y que para nosotros fue muy interesante. También vimos situaciones y es algo que me dejó ver en el taller. Los niños expresan más cosas de las que nosotros pensamos y esta es una imagen en donde les dijimos que cómo veían, ¿verdad? En este caso, algún tipo de personas en su vida, en la escuela, y bueno, sí reflejaron algunas cosas que realmente vemos que los niños sí explayan o sí se pueden en este momento de la pizarra demostrar algunas interacciones que quizás no las hacen en ciertas actividades. ¿Cuáles fueron los resultados después también de aplicar un cuestionario USALAB CREA? Este cuestionario de si realmente ellos podían recordar cómo se usa la pizarra, el 96% dijo que sí, ¿verdad? El 4% dijo que no, que estaban sobre todo los pequeñitos. La navegación de la pizarra realmente nos permitió ver que sí, sí está funcionando y la eficiencia pues se nos fue a un 95% de que si logran o no trabajar con las emociones. Bien, como conclusión y ya en este trabajo y el espacio que me han brindado, pues vemos que la educación es este fenómeno que se nos está dando como las tecnologías emergentes, como las pizarras digitales, la realidad aumentada, todas las tecnologías actualmente que yo hablaría que en este término de la educación tecnológica emocional, pues realmente está promoviendo el desarrollo de las competencias disciplinares a través de estas tecnologías que yo les conozco como tecnologías emergentes, donde nos ayudan a crear ambientes virtuales de aprendizaje, en donde el estudiante puede desarrollar la parte cognitiva, la parte emocional y además la parte tecnológica, es decir, competencias socioemocionales, competencias de habilidades tecnológicas o bien competencias digitales, como las conocemos, y también las competencias cognitivas o la cognición. ¿Qué hace también a través de estos veranos? Pues fortalecemos una vocación científica porque los niños pueden comparar diferentes tecnologías y ver que la tecnología les ayuda también a poder interactuar con otros temas que no precisamente tienen que ver en sus instituciones educativas, pero que al final tienen una correlación. La pizarra digital nos llevó a un proceso de ver que los niños demuestran procesos creativos también, demuestran procesos de resolución de problemas y expresan verdaderamente sus emociones, lo cual nos llevamos en el taller que se ofertó. Es un taller que se ha hecho ya en la versión 2024, esta vez en 2025 el taller se ofertó y queremos decir que en verdad los niños llegan a crear ese ambiente
totalmente de aprendizaje de las emociones, pero también un ambiente científico en donde ellos van viendo que los avances tecnológicos están inmersos para su aprendizaje y que los pueden utilizar de una manera sencilla y práctica. Pues de mi parte, muchas gracias y eso sería todo lo que quiero compartir con esta experiencia que tuvimos.